Jujutsu Kaisen, juro que no me convertiré en un trozo de mango. Capítulo 1, Edo. Crepúsculo. En el periodo Edo, un leve olor a sangre impregnaba los bosques de la montaña. Un joven estaba sentado sobre una piedra azul junto al arroyo. Su túnica blanca sin forro estaba manchada de polvo y barro, y su cabello estaba recogido en un moño alto, como una albóndiga, en la nuca. Giró ligeramente el rostro, el resplandor del atardecer delineaba a la perfección sus exquisitos rasgos. Unas marcas púrpuras se extendían desde las comisuras de sus ojos, como colores de atardecer difuminados por un pincel, mirando en un espectáculo fascinante sobre su piel pálida. Detrás de él yacían varios cadáveres en completo desorden, irreconocibles sus formas originales. Este nivel, no es ni de lejos suficiente. El joven se rascó el cabello azul claro, con el ceño fruncido por la frustración. Su nombre era Hajime Kashimo. 17 años atrás, había muerto en una sala de leucemia, y cuando volvió a abrir los ojos, se había convertido en Hajime Kashimo de Jujutsu Kaisen. No se trataba del juego de la purga, sino de 400 años antes del inicio de la trama. Como no quería que Sukuna lo cortara en cubos de mango, empezó a buscar pelea por todas partes a los 13 años. Hoy en día, por fin se ha vuelto un poco más fuerte que el Hajime Kashimo original. ¿Comillas y bien? ¿Ya te has divertido lo suficiente? Alguien se acercó, pisando hojas caídas con pasos tan ligeros como los de un gato. El recién llegado tenía una línea de sutura en la frente, que serpenteaba por la piel. Hajime Kashimo ni siquiera levantó los párpados. Pensé que la gente que encontraste tendría cierta habilidad, Kenjaku. Los movimientos de la persona se detuvieron por un instante. Este cuerpo no es apto para el combate. La voz de Kenjaku era tranquila, pues parecía haber resignado hacía tiempo a ese apodo. Si deseas luchar. Debería haber luchado contra ti cuando usabas el cuerpo de Kamo Noritoshi, lo interrumpió Hajime Kashimo, girando finalmente la cabeza. Esos ojos con marcas moradas lo miraron fijamente. Probablemente habrías dado una buena pelea entonces, ¿verdad? Kenjaku no respondió. A Hajime Kashimo tampoco le importaba, y siguió hablando por su cuenta. Olvídalo. Esos 6 ojos que mencionaste, ¿dónde están ahora? La familia Gojo. Sé que pertenece a la familia Gojo, dijo Hajime Kashimo, bajando de la roca, con el dobladillo blanco de su túnica ondeando al atardecer. Pregunto dónde está esa persona. ¿En Kioto? Kenjaku inclinó ligeramente la cabeza. Las 10 sombras de esta generación también están presentes. Hajime Kashimo se acercó a él y se detuvo. El joven era medio cuerpo más bajo que él. Cuando alzó la vista, sus ojos brillaban con una intensidad sorprendente, como si algo ardiera en su interior. Yo iré a matarlos por ti, dijo. Puedes hacer lo que quieras con tu plan de eliminación. Pero debes enseñarme todas las técnicas de barrera que conoces. Kenjaku guardó silencio por un momento. ¿Inclinar esto es un intercambio? Es un juramento vinculante. Kenjaku soltó una carcajada. La línea de sutura se retorció ligeramente con el movimiento de su risa, pero la sonrisa en sí era genuina, el tipo de sonrisa de satisfacción que uno tiene cuando ha conseguido una ganga. Aceptó con tanta facilidad que Hajime Kashimo arqueó una ceja con sorpresa. Kenjaku observó al joven que tenía delante, analizando todo con claridad. Los 6 ojos y las 10 sombras eran, sin duda, obstáculos, lo mejor sería que alguien se los quitara. En cuanto al conocimiento de las técnicas de barrera, incluso si le enseñara todo, el chico no necesariamente lograría una expansión de dominio. Este voto vinculante no supuso ninguna pérdida. El crepúsculo se intensificaba y la brisa de la montaña se volvía fría. Hajime Kashimo pasó junto a él, y su ropa blanca se desvaneció entre las sombras del bosque. Kenjaku permaneció inmóvil donde estaba, mirando fijamente los cadáveres mutilados durante un largo rato. Hajime Kashimo no se demoró. La energía maldita fluía por sus piernas, y su figura se extendía como una tenue imagen azulada en el crepúsculo mientras se precipitaba hacia Kioto. El desierto de 400 años atrás era aún más desolado de lo que había imaginado. En el camino, aparecían espíritus malditos de vez en cuando, pero antes de que pudieran siquiera ver quién venía, eran destrozados por la energía maldita que emanaba de él. Pero pronto se dio cuenta de que algo andaba mal. El bosque estaba demasiado silencioso. El chirrido de los insectos había desaparecido, los pájaros habían enmudecido, e incluso el susurro del viento entre las hojas parecía estar siendo sofocado. Hajime Kashimo se detuvo bruscamente, dejando 2 surcos poco profundos en el suelo con los pies.
observó a su alrededor, recogió con displicencia un palo de madera del grosor de una muñeca, lo sopesó y se lo echó al hombro. Sal, dijo, mirando hacia el bosque silencioso. Estoy furioso al volante, no quiero esperar. Antes de que su voz se apagara, se oyó desde arriba el crujido de una rama que se rompía. Hajime Kasimo levantó la vista. En lo alto de la copa de un árbol gigante se alzaba una enorme entidad blanca. Aquella cosa estaba completamente pálida, con músculos retorcidos, pero en lugar de ojos tenía dos ramas marchitas y retorcidas que lo miraban fijamente con una mirada vacía. ¿Anami? Hajime Kasimo casi lo soltó sin pensarlo. Era cierto lo que dijo Jogo en el manga. De verdad es un ciclo de 100 años. Los humanos, eliminan. Anami habló, con una voz que sonaba como madera seca frotándose. Al instante siguiente, innumerables ramas brotaron de todas direcciones, entrelazándose en una densa y hermética roja que cayó sobre él. Hajime Kasimo impulsó sus pies con fuerza, saltando sobre las ramas que se acercaban y ascendiendo rápidamente por las enredaderas que crecían a toda velocidad. Las ramas se estallaron tras él, lanzando astillas por los aires, pero su velocidad no disminuyó en lo más mínimo. En cuestión de segundos, ya había alcanzado a Anami. Una energía maldita fluyó hacia el palo de madera, y un barrido horizontal se dirigió directamente a la cara. El enorme cuerpo de Anami perdió el equilibrio con este golpe, inclinándose hacia un lado. Hajime Kasimo arrojó el palo a un lado, extendiendo la mano para agarrar una de las ramas marchitas a la altura de las cuencas de sus ojos y aprovechó el impulso para lanzar un puñetazo que impactó con fuerza en el lado izquierdo de su rostro. Un puñetazo. La cabeza de Anami se ladeó bruscamente. Hajime Kasimo giró con el impulso, y una patada de látigo acompañada del sonido de un escape de aire golpeado con fuerza contra su abdomen. Anami cayó de la copa de los árboles, estrellándose contra el suelo y creando un pequeño hoyo. Luchó por trepar, con la mitad de su rostro completamente hundido, y virutas de madera y sangre púrpura rezumando de las grietas. Levantó las manos y comenzó a hacer señas con ellas. Expansión de dominio. Antes de que pudiera terminar, su cabeza explotó. Esta era la característica de la energía maldita de Hajime Kasimo, rayo de impacto garantizado. Con 3 impactos efectivos, la carga eléctrica se acumularía por completo, permitiéndole detonarla desde dentro. El cuerpo sin cabeza de Anami se balanceó sobre sí mismo por un instante. Hajime Kasimo saltó desde la copa de los árboles y reconoció el palo de madera ahora agrietado. Aterrizó frente a Anami, observando la sección transversal del cuello que aún intentaba sanar, y en silencio volvió a alzar el palo. 1, 2, 3. No se detuvo hasta que aquel cuerpo blanco se convirtió por completo en un charco de sangre púrpura de forma indistinguible. El bosque volvió a quedar en silencio. Hajime Kasimo tiró la mitad restante del palo de madera y se sacudió las virutas que se le habían pegado al dobladillo. Una pérdida de tiempo. Interrumpido capítulo 2, Kioto. Kioto. Durante el periodo Edo, fue el lugar más próspero de Japón y estuvo dividido en Kamijo y Shimojo. Kamijo albergaba las fincas de la nobleza cortesana y las familias adineradas, un lugar tranquilo y digno. Shimojo, en cambio, estaba repleto de tiendas, bullicioso y lleno de vida cotidiana, desde la mañana hasta la noche. Tras un largo viaje, Hajime Kasimo finalmente había llegado a Shimojo. Con 2 brochetas de yakitori en la mano izquierda y una galleta de arroz tostada dorada en la derecha, comía mientras caminaba, con una actitud completamente despreocupada. Sin embargo, su rostro era realmente llamativo, su cabello azul pálido destacaba entre la multitud y, junto con esas 2 marcas moradas en las comisuras de sus ojos, hacía que los transeúntes giraran la cabeza con frecuencia. Algunos jóvenes y esposas incluso se detenían a mirarlo 2 veces después de pasar junto a él. En cuanto al origen del dinero, el hermano Lunes tenía sus propios métodos. En el periodo Edo, las 3 grandes familias ya habían comenzado su declive. Los hechiceros de Jujutsu de la familia Tokugawa se debilitaban con cada generación. En cambio, surgían hechiceros dispersos por todas partes, alzándose como héroes. Un día exorcizabas un espíritu maldito, al siguiente conquistabas territorio, era un caos. Los Rikugan y los 10 sombras de esta generación aún no habían alcanzado su plena madurez y, presumiblemente, ni siquiera habían dominado sus técnicas malditas. Hajime Kasimo tomó un bocado de yakitori y, de repente, hizo una pausa mientras masticaba. Aunque el Rikugan no había madurado, la técnica maldita ilimitada seguía ahí. Aún así, sería un desafío en una pelea real.
Pensó en aquel hombre de pelo blanco de la obra original, partido por la mitad por Sukuna, y luego se miró a sí mismo, sintiéndose de repente algo inseguro. Yo, luchando contra Sukuna. ¿Verdadero? Sacudió la cabeza, apartando ese pensamiento, y siguió caminando hacia adelante. No había venido a Kioto para acabar con la gente, al menos no solo para eso. Necesitaba herramientas malditas. No podía limitarse a dar puñetazos sin parar, eso sería una falta de gracia. Aunque las tres grandes familias fueran débiles en ese momento, el tesoro de la familia Zenin aún debería contener algunos objetos valiosos. No contaba con la lanza invertida del cielo ni con la espada devoradora de almas, desconocía el desfile de ambas. Solo podía esperar a que Kensaku tomara posesión de un cuerpo y resucitara, para luego arrebatársela a Satoji personalmente. Pero el tesoro de la familia Zenin estaba allí mismo, y tal vez contenía algo que le resultaría útil. El problema era, ¿cómo entrar? Matar a todos definitivamente no funcionaría, entonces no quedaría ningún miembro de la familia Zenin. Hajime Kashimo caminaba con el yakitori en la boca, absorto en sus pensamientos. Las calles de Shimogyo estaban abarrotadas, con tiendas y restaurantes a ambos lados. Los pregones de los vendedores ambulantes se sucedían uno tras otro. La multitud lo empujaba hacia adelante, pero su mente no estaba ociosa. Cliente, ¿quiere un plato? Fideos con vísceras de cordero, deliciosos y baratos. Un camarero que estaba en la entrada de una tienda le gritó a todo pulmón. Hajime Kashimo reaccionó y se dio cuenta de que ya había llegado a la entrada de un restaurante de fideos. La cortina de la puerta estaba entreabierta y el vapor caliente, junto con el aroma de la sopa de cordero, salía del interior. Echó un vistazo al yakitori que tenía en la mano, ya estaba listo. Echó un vistazo a la galleta de arroz, quedaba la mitad. Lo que sea. Se metió la última mitad de la galleta en la boca y levantó la cortina. Dame un escudo. Kamiyo, familia Gojo. Jefe de familia, ya casi es hora del banquete. Una mujer estaba sentada arrodillada junto a la puerta, con la cabeza gacha y la voz muy baja. La persona sentada en el asiento principal se mueve, como si emergiera de una profunda contemplación. Al incorporarse, su cabello blanco se deslizó sobre sus hombros, dejando al descubierto un par de ojos azules tan transparentes que parecían un trozo del cielo despejado recortado y colocado en su cuerpo. El actual Rikugan, Gojo Arashi. De acuerdo, iré inmediatamente. El banquete de esta noche no fue sencillo. Las tres grandes familias, la nobleza de la corte imperial y varias sectas de hechiceros notables se reunirían en un mismo lugar. Se le llamó intercambio, pero todos sabían que solo era para tantear el terreno y ver cuánta influencia conservaba cada familia. Gojo Arashi subió al carruaje. Las ruedas rodaron sobre el camino de piedra, produciendo un leve traqueteo. Levantó la cortina y observó las escenas de la calle que pasaban, con expresión indiferente. Había algo que no le había contado a nadie. La verdadera esencia del Rikugan, registrada en los textos antiguos, aún no la había comprendido. No es que no lo hubiera intentado. Lo había intentado demasiadas veces, tantas que apenas lo recordaba. Pero esa sensación siempre estaba separada por una capa, como mirar las cosas a través de un cristal esmerilado, vaga y borrosa, imposible de tocar. La familia Zenin no estaba mucho mejor. Su programa de domesticación de Shikigami también se había estancado, supuestamente, no había habido ningún progreso en años. En cuanto a la familia Kamo, desde aquel asunto con Kamo Noritoshi, no habían producido ni un solo usuario de manipulación de sangre útil. Las tres grandes familias ahora estaban siendo sostenidas por dos familias, de la otra solo quedaba su nombre. Los hechiceros del exterior ya no eran tan respetuosos como antes. Gojo Arashi sabía muy bien que la forma en que esas personas veían a la familia Gojo estaba cambiando, de la admiración al escrutinio, y del escrutinio a la evaluación. Como él era quien presidía la reunión, nadie se atrevía a dar el primer paso todavía. ¿Pero qué pasa con esa persona? En los últimos 3 años, varios hechiceros habían estado desapareciendo de distintos lugares. No eran cualquiera, sino personas con renombre y cierta habilidad. No se encontraron cuerpos, simplemente se esfumaron sin dejar rastro. Sus subordinados investigaron repetidamente y, finalmente, todas las pistas apuntaban en la misma dirección. El rumoreado más fuerte. Gojo Arashi bajó la cortina y se recostó contra la pared del vagón. El carruaje siguió avanzando, acercándose al destino. Reprimió momentáneamente esos pensamientos y puso su expresión habitual. En el banquete de esta noche, aún quedaba mucha gente con la que tratar. Jefe de la familia Zenin,
Su majestad sigue siendo tan impresionante como siempre, jajaja. Kamo Fuji lucía una sonrisa radiante y un tono de voz lleno de respeto. Hizo una leve reverencia, manteniendo una postura muy baja. No podía evitarlo, dada la situación actual de la familia Kamo, debía mostrarse humilde. Zenin Sawa lo miró con los ojos entrecerrados, con una leve sonrisa en los labios. ¿Ha gozado de buena salud últimamente el jefe de la familia Kamo? En cuanto se pronunciaron esas palabras, el aire circundante pareció congelarse por un instante. La sonrisa de Kamo Fuji se endureció en su rostro. Hace un año, enfermó repentinamente y nadie pudo explicar lo sucedido. La mitad de su cuerpo se había descompuesto, su carne se había vuelto de un aterrador color púrpura negruzco, y su energía maldita parecía haber sido absorbida por algo, dejándolo incapaz de moverse. Los médicos del clan lo examinaron una y otra vez, concluyendo finalmente que no se trataba de una enfermedad, sino de una maldición. ¿De dónde provenía la maldición? No pude averiguarlo. Pero eso no impidió que este asunto se convirtiera en tema de conversación en el mundo del jujutsu durante las comidas y el té. Kamo Fuji no respondió, solo movió las comisuras de los labios para forzar una sonrisa. Yo digo, jefe de la familia Zenin. Una voz perezosa interrumpió. Incluso los chistes deben tener sus límites. Todos miraron hacia donde provenía la imagen. Cabello blanco, ojos azules, vestido con una Orimontsuki holgado, el recién llegado parecía como si acabaría de llegar de algún lugar, sin la solemnidad propia de un banquete. Gojo Arashi había llegado. La sonrisa en el rostro de Zenin Sawa se desvaneció un poco, para luego reaparecer, ¿sí? Bueno, he oído que tu fuerza no ha aumentado ni un ápice en los últimos 6 meses. Igualmente, dijo Gojo Arashi mirándolo con una sonrisa radiante, no es así. Los dos se miraron sonriendo, con los ojos entrecerrados y con una expresión de perfecta amabilidad. Un descendiente del Shinkai Ryu que se encontró cerca se estremeció sin motivo aparente y retrocedió medio paso. Capítulo 3, El tesoro. Mientras tanto, en otro lugar. ¿A qué satisfactorio? Hajime Kashimo se acarició el vientre con satisfacción y se recostó en la silla. No había pegado ojo en todo el día y la noche mientras se apresuraba para llegar hasta aquí, y mucho menos había comido nada. Cuando entró, había comido un poco de ave a la parrilla y pasteles de arroz, y estaba hambriento. Ahora, con 8 tazones de fideos con vísceras de cordero en el estómago, finalmente había recuperado el aliento. El camarero se quedó de pie a un lado, mirando la enorme pila de cuencos vacíos sobre la mesa, y tragó saliva en silencio. Cliente, ya ha terminado de comer, así que la cuenta, se frotó las manos, con una sonrisa incómoda en el rostro. Hajime Kashimo lo miró y frunció el labios. Espera un momento. Se palpó el pecho, luego rebuscó en las mangas y, finalmente, desató un pequeño saco de arpillera que llevaba en la cintura, arrojándolo con indiferencia a las manos del camarero. Después se puso de pie, hizo un gesto con la mano y se marchó sin mirar atrás. El camarero abrió la bolsa aturdida, con los ojos casi saliendo de sus órbitas. Oro. Por favor, vaya despacio, señor. Justo cuando Hajime Kashimo cruzaba el umbral de la tienda de fideos, sus oídos captaron algunas palabras que provenían de cerca. Oye, ¿te has entrado? En el banquete de las 3 grandes familias. Giró la cabeza para mirar. 2 hombres estaban en cuclillas en un rincón, uno calvo y otro delgado, susurrándose entre sí. Hajime Kashimo los examinó, eran hechiceros, no muy poderosos, pero probablemente poseían información valiosa. Se acercó, sin decir palabra, y colocó una mano sobre el hombro del hombre calvo. ¿Quién demonios? Antes de que terminara de hablar, Hajime Kashimo ya había vertido energía maldita en sus piernas y, junto con esa persona, desapareció inmediatamente del lugar. Una ráfaga de viento pasó volando, levantando algunas hojas caídas. El hombre delgado que quedaba permanecía de pie con la boca abierta, mirando fijamente al vacío en el lugar donde alguien acababa de estar en cuclillas. Maldita mar, ¿a dónde se fue? En lo profundo del callejón, Hajime Kashimo acorraló al hombre contra la pared, con la mano aún agarrando su cuello. Habla. ¿Cuánto sabes sobre el banquete? Las piernas del hombre calvo flaquearon, su cuerpo entero quedó pegado contra la pared, su rostro pálido. ¡Qué ridículo! Era evidente que la persona que tenía delante no era alguien con quien se pudiera jugar, y solo con ver esos ojos se le heló la sangre. Las 3 grandes familias invitaron al gobierno y a muchas escuelas de hechicería a asistir al banquete. Realmente no sé nada más.
Hajime Kasimo lo ignoró y murmuró para sí mismo. Entonces a la familia Zenin no le quedarían muchos miembros. Como mucho, tendrían a ella la unidad Kukuji protegiéndola. Incluso si hay alguien más, da igual. De todas formas, las tres grandes familias son así hoy en día. El hombre calvo escuchó, atónito, ¿qué? Hajime Kasimo recobró el sentido, lo miró como si acabara de recordar que todavía estaba sujetando a alguien. Ah, eso ya no te incumbe. Piérdete. Soltó su mano y el hombre calvo se desplomó en el suelo. Cuando recuperó el conocimiento, el lugar frente a él estaba vacío, sin una sola sombra. La familia Zenin. Has trabajado mucho, Yu. La persona que hablaba tenía el pelo largo hasta la cintura, estaba de pie bajo el pasillo, la luz del fuego se reflejaba en la mitad de su rostro. Era el líder de Ei, Zenin Taichi. No es nada, dijo Zenin Yu, con el pelo rapado, alzando una antorcha e iluminando el lugar. Señor Taichi, el mundo está sumido en el caos. Antes de marcharse, el jefe de familia nos ordenó específicamente que vigiláramos de cerca el tesoro para evitar que esos hechiceros salvajes vinieran a robar. Asintió Taichi. La unidad Kukuji está custodiando el exterior. No te preocupes, no podrán entrar a la fuerza. En realidad, al principio, el jefe de familia quería trasladarlos, dijo Yu de arrepentimiento. Pero hay demasiadas herramientas malditas y pergaminos, no podíamos llevárnoslos, por eso nos dejamos. Antes de que pudiera terminar, fue interrumpido por el sonido de los pasos. Una figura apareció en la puerta, vestida con el uniforme de la unidad Kukuji. ¿Comillas qué pasa? ¿Encontraste algo?, preguntó Yu primero. La persona no emitió ningún sonido. ¿Comillas qué estás haciendo? Habla. Las palabras de Taichi se detuvieron a mitad de camino, como si se hubieran quedado atascadas de repente. La persona cayó de bruces, desplomándose en el suelo. A la luz parpadeante del fuego, se reveló la persona que estaba detrás de él, ropa blanca, cabello azul, un rostro sumamente apuesto, con marcas púrpuras que brotaban en las comisuras de sus ojos. ¿Comillas qué pasa? ¿Estás sorprendido? Los relámpagos crepitaban y chisporroteaban alrededor del cuerpo de Hajime Kasimo. Yu y Taichi se movieron al instante. Al activar su técnica maldita, Hajime Kasimo sintió que sus piernas se hundían repentinamente. Manipulación de la gravedad, ese era el tipo del pelo rapado. Si hubiera sido una persona normal, ya estaría aplastado contra el suelo, incapaz de moverse. Pero durante los últimos 17 años, Hajime Kasimo no había hecho nada más, solo se había dedicado a perfeccionar su físico y a hacerse más fuerte. Consideraba que la fuerza de su cuerpo ya había superado la de aquel hombre llamado Zenin Toji. Su energía maldita surgió con fuerza, resistiendo con vehemencia la supresión de la técnica maldita. Su figura era tan rápida como un rayo, en un abrir y cerrar de ojos, ya se había acercado a Yu. Le lanzó un puñetazo directo al abdomen. Yu se acurrucó hecho una bola, y antes de que pudiera siquiera gritar, vislumbró la luz de una espada con el rabillo del ojo. La espada de Zenin Taichi ya estaba desenvainada. Su técnica maldita consistía en la demora. Los tajos se acumulaban 3 veces, el ataque que aún no había llegado, el que estaba en curso y el que ya había llegado impactaban al oponente simultáneamente. Esta técnica maldita era muy insidiosa, una vez alcanzado el golpe, prácticamente no había escapatoria. Pero la velocidad de Hajime Kasimo era increíblemente rápida. Antes de que la espada de Taichi pudiera caer, la persona que tenía delante ya había desaparecido. Al segundo siguiente, una mano le atravesó el pecho por detrás. Hajime Kasimo retiró la mano, con la sangre aún goteando de sus 5 dedos. Taichi miró el gran agujero en su pecho, moviendo los labios, pero sin poder emitir ningún sonido. Hajime Kasimo no le dio oportunidad, golpeándolo en la cabeza 2 veces más, eliminando por completo la posibilidad de reparación mediante la técnica de maldición inversa. Zenin y Yu yacían no muy lejos, sangrando por sus 7 orificios. El retroceso de la técnica maldita fue feroz, y todo su cuerpo convulsionaba, sus ojos se pusieron en blanco. Es inútil, escupió espuma sanguinolenta, balbuceando algunas palabras intermitentemente. Sin la llave, no puedes abrir el tesoro. Hajime Kasimo lo miró desde arriba. Entonces se agachó y reconoció la espada que Taichi había dejado caer al suelo. Eso es porque no puedes abrirlo, dijo. Un destello de la hoja. Estúpido, en la entrada del tesoro. Hajime Kasimo se quedó mirando la puerta durante un buen rato, y luego se rascó la oreja. Maldición. Hablé demasiado pronto. Realmente no pudo abrirlo.
Calculó un momento y finalmente decidió usar el método más tonto, atacarlo con energía maldita. Esta técnica de barrera sin duda contraatacaría, pero debería ser indolora. ¿Verdad? No la había intentado antes, así que no podía estar seguro. Una enorme cantidad de energía maldita impactó contra la puerta, la técnica de barrera se activó instantáneamente y una lluvia de contraataques atronadores cayó sobre él. Y entonces, eso fue todo. Hajime Kasimo permaneció inmóvil bajo el relámpago, sin siquiera pestañear. ¿Eso es todo? Casi se echó a reír a carcajadas, jugar con rayos contra alguien con la máxima resistencia a los rayos. ¿Acaso no es una broma? El bombardeo lo que dura la mitad de una varita de incienso, y finalmente la puerta no pudo soportar la presión y se abrió de golpe con un estruendo. Tos, 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 tos. Una nube de polvo rancio se balanceó sobre su rostro. Hajime Kasimo tosió con dificultad, cubriendo la nariz y la boca con la manga mientras entraba, sin olvidar murmurar, la familia Zenin ni siquiera sabe cómo llamar a alguien para que limpie, la verdad. Dispersas cerca de la entrada había algunas herramientas malditas de calidad media, las examinaron y siguieron caminando hacia el interior. Cuanto más se adentraba, más cosas buenas encontraba. De primera calidad, de calidad especial, ordenadas cuidadosamente en los estantes, emitían tenues fluctuaciones de energía maldita en la penumbra. La espada devoradora de almas no estaba allí. Se había preparado mentalmente para esto, así que no se sintió decepcionado. Sin embargo, un sonido en la esquina le hizo detenerse. El anillo del trueno. Podía almacenar y liberar rayos. Hajime Kasimo lo tomó, lo examinó a contraluz y luego se lo puso en el dedo índice derecho. El anillo se ajustó automáticamente, tal como debía. Pensó que tendría que estudiar cómo usarlo más tarde. Al entrar más, vio muchas más cosas. Un hueso de dragón, una máscara de Anya y un montón de objetos diversos que no pudieron identificar. No podía usarlos, pero eso no le impidió echarles un vistazo más de cerca. Hasta que sacó un pergamino amarillento, emoción de la flor caída. Esto fue útil. Lo enrolló y se lo metió en el pecho, luego escogió algunos pergaminos relacionados con la técnica de barrera y también los guardó. Cuando estaba a punto de marcharse, vislumbró un bastón que sobresalía en la esquina. Era de color verde esmeralda en su totalidad, con extremos blancos, y en su mano no se sentía ni frío, sino cálido y suave. Hajime Kasimo hizo girar el bastón 2 veces con naturalidad, encontrándolo bastante cómodo. Dado que este objeto podía colocarse tan profundamente en el tesoro, debía ser de grado especial. Herramienta maldita. Mejor lo tomo. Se echó el bastón al hombro, se dio la vuelta y salió. Capítulo 4, qué inútil. El banquete terminó. Zenin Sawa, al frente de un numeroso grupo de personas, regresó a la finca de la familia Zenin en una gran procesión. Mientras el carruaje avanzaba por las calles, con el traqueteo de las ruedas, se apoyó en la pared del carruaje con una leve sonrisa aún en los labios. Esta noche, realmente había dejado en ridículo a ese mocoso de la familia Gojo. La gran mayoría de las facciones de hechiceros le habían declarado su apoyo. ¿La razón? Era simple, la familia Zenin era fuerte y estaba bien equipada, con la unidad Kukuji y los Ei como auténticas fuerzas de combate. Por muy fuerte que fuera la familia Gojo, solo una persona la sostenía. ¿Una sola persona defendiendo el poder por un día? Eso podría funcionar por un tiempo, pero no duraría para siempre. Esta gente era astuta, sabía perfectamente qué familia era más confiable. El carruaje se detuvo frente a la puerta principal. Zenin Sawa salió del carruaje, se frotó el cuello y de repente frunció el ceño. Qué raro, ¿por qué hay tanto silencio? Miró la puerta cerrada a cal y canto, con una expresión de fastidio en el rostro. ¿Es que estos idiotas no salen a saludarme? ¿Qué estará haciendo ese mocoso de Taichi? Agitó la mano. Que alguien abra la puerta. Las pesadas puertas de madera se abrieron lentamente con un crujido. Las risas y las charlas que provenían del exterior desaparecieron en un instante. Una tras otra, se oían bocanadas de aire frío. Zenin Sawa quedó paralizado, con las manos empezando a temblar. Cadáveres. En el patio, junto al pozo, en las puertas, dentro de las habitaciones, había cadáveres por todas partes. Algunos yacían en charcos de sangre, otros colgaban de las columnas, y otros habían sido destrozados de tal manera que apenas se podían identificar como humanos. La sangre serpenteaba por el lodo, formando pequeños riachuelos que brillaban con una luz tenue bajo la luz de la luna. Coma alguien, la voz de Zenin Sawa sonaba como si la estuvieran estrujando de su garganta. Vayan a comprobar si hay supervivientes.
Zeninjichi, miembro de la guardia personal, salió de su trance y rápidamente hizo señas a los hombres para que entraran a investigar. El tiempo parecía estirarse. Nadie hablaba, solo se oían pasos ocasionales y gritos ahogados de conmoción. Decenas de minutos después, un hombre regresó trotando. Señor Yichi, bajó la cabeza, con la voz temblorosa. La unidad Kukuji, completamente aniquilada. Y Elei. Las palabras se detuvieron ahí. En realidad, no hacía falta terminar, todo el mundo ya lo había adivinado. Zenin Sawa no retrocedió, entró en grandes zancadas. Síganme al tesoro. La puerta del tesoro estaba abierta de par en par. La luz de la luna iluminaba el interior, revelando una escena de devastación absoluta. La puerta estaba abierta. Zeninjichi lo siguió, con un tono lleno de incredulidad. ¿Cómo es posible? Esta barrera no estaba abierto. Zenin Sawa se agachó y tocó con el dedo un fragmento cerca de la puerta. Era un trozo de la verja, con los bordes dentados, como si una fuerza violenta la hubiera destruido desde dentro. Fue destruido por la energía maldita. Permaneció en silencio durante un largo rato, mientras sus dedos rozaban suavemente el fragmento. ¿Cómo qué energía maldita tan increíblemente violenta debe ser esta? Zenin Sawa se puso de pie y se giró para mirar a todos. La luz de la luna iluminaba su rostro, el rostro que hacía apenas unos instantes reía y charlaba en el banquete, ahora estaba tan sombrío que parecía que se le podía exprimir el agua. Escuchen bien, todos, su voz no era fuerte, pero cada palabra resonó en los oídos de todos los presentes. Ni una sola palabra de lo ocurrido hoy debe filtrarse. A partir de hoy, la familia Zenin cerrará sus puertas y permanecerá aislada. Su mirada recorrió a la multitud, deteniéndose un instante en algunos rostros. Yichi, reúne a tus hombres e investiga este asunto a fondo. Comillas y Zeninjuichi hizo una reverencia con voz firme. Si alguien filtra esta información. Zenin Sawa alzó la mano y la deslizó lentamente por su garganta. Mátalo sin dudarlo. Nadie habló. El viento nocturno soplaba, trayendo consigo un leve olor a sangre. Zenin Sawa permanecía inmóvil, observando la mansión sumida en el silencio sepulcral que se extendía ante él, con las uñas clavándose en las palmas de las manos. Acababa de asegurar el apoyo de esas facciones de hechiceros. Acababa de dejar en ridículo a Gojo Arashi. Si ahora se supiera que la familia Zenin había sido diezmada, su fuerza de combate arrasada, el tesoro destruido y todas las herramientas malditas saqueadas. ¿Qué pensaría esa gente? ¿Burla? Eso sería lo de menos. Todas las facciones de hechiceros que se habían aliado con él desertarían a la familia Gojo de la noche a la mañana. Aquellas fuerzas que ya los observaban con avidez se abalanzarían sobre ellos como perros salvajes que huelen sangre. Si la familia Zenin se viera asediada, entonces. Cerró los ojos. Si el linaje familiar terminara con su generación, ¿qué sería de él? ¿Era Zenin Sawa un incompetente? Cuando volvió a abrir los ojos, no había en ellos ninguna emoción superflua. Si se podía ocultar, había que ocultarlo a toda costa. Aunque eso significara el aislamiento, aunque significara matar a las personas equivocadas, aunque significara enterrar para siempre en sus estómagos los sucesos de esta noche, la noticia jamás debe salir a la luz. Mientras tanto, el autor de todo aquello llevaba un bastón al hombro y un bulto a la espalda, y caminaba tranquilamente hacia las afueras de la ciudad. La luz de la luna era encantadora, la brisa nocturna fresca y Hajime Kasimo estaba de buen humor. Mientras caminaba, reflexionaba sobre las dos herramientas malditas que acababa de adquirir, haciendo girar el bastón de vez en cuando y tarareando una melodía desafinada. Comillas, achú, un estornudo le hizo tropezar hacia adelante. Maldita sea, ¿quién está pensando en mí? Se frotó la nariz, con expresión confusa. En los 17 años transcurridos desde su transmigración, se había mantenido intachable, ni siquiera había intentado coquetear, principalmente porque no tenía tiempo, estaba demasiado ocupado luchando. Sin embargo, en el tiempo que tardó en recorrer esa corta distancia, básicamente había descubierto cómo usar ambas herramientas malditas. El anillo del trueno. Este aparato era interesante. Al inyectarle su propia energía maldita de rayo, la almacenaba automáticamente. Cuando se le agotara la energía, funcionaría como una batería externa. Claro que también podía liberarla toda de golpe, el poder no era insignificante, aunque sería un poco doloroso desperdiciar toda esa electricidad almacenada. Hajime Kasimo levantó la mano para mirar el anillo y de repente pensó en ese mocoso de Yuta Okotsu. Ese tipo parecía tener un anillo similar para almacenar energía maldita. Solo que,
Después de almacenar la energía, también había manifestado a Rika sin más y la había metido dentro, era mucho mejor manejando su vida que él. Volvió a alzar el bastón entre sus manos. A este lo había bautizado como el bastón Rulli, inspirado en cierto garrote dorado que podía crecer y encogerse. Por desgracia, solo el nombre tenía algo en común, aquel podía crecer, encogerse, engrosarse y adelgazarse, mientras que el suyo no podía hacer nada. ¡Qué inútil! Sin embargo, podía infundirle energía maldita, cuanto más infundía, más fuerte era el impacto. Hajime Kasimo intentó introducir un poco de energía maldita y golpeó casualmente un árbol al lado del camino. El tronco se rompió al reaccionar y se estrelló contra el suelo con un estruendo. Sigue siendo tan inútil. Frunció los labios, volvió a echarse el bastón al hombro y continuó caminando hacia las afueras de la ciudad. Por cierto, en esta época no hay multas por vandalismo, ¿verdad?, murmuró para sí mismo mientras salía de la ciudad. La noche era profunda, los campos estaban desiertos y era el momento perfecto para ponerse manos a la obra. Hajime Kasimo se detuvo y sostuvo el bastón Rulli horizontalmente frente a él. Tuvo una idea. Inyectó energía maldita, pero no de la forma habitual. Extrajo las cargas positivas de la energía maldita y las inyectadas en el bastón, hilo por hilo. Todo el bastón Rulli comenzó a brillar con una tenue fluorescencia. Entonces respiró hondo y lanzó el bastón con todas sus fuerzas. ¡Zas! El bastón surcó el cielo nocturno y desapareció inmediatamente al final de su campo de visión. Hajime Kasimo entrecerró los ojos durante un buen rato, pero no vio nada. De acuerdo entonces. El siguiente paso fue el segundo. Aisló las cargas negativas de la energía maldita y las introdujeron en su cuerpo poco a poco. El principio era simple, las cargas opuestas se atraen. Si lograba hacerlo, podría teletransportarse a la ubicación del bastón, al igual que con la técnica del dios del trueno volador. En el instante en que las cargas negativas entraron en su cuerpo, su visión se aclaró repentinamente. De la nada apareció un circuito, con arcos eléctricos blanco-azulados que danzaban y se entrelazaban ante él, formando un camino claro, igual que el enlace que había usado para hacer estallar la cabeza de Anami en aquel entonces. Solo que esta vez estaba conectado a sí mismo. Luego desapareció. A las afueras de la ciudad, el coche se frotó los ojos. Acababa de ver a un joven de pie al borde del camino, con un bastón en la mano, murmurando algo que no pudo oír. De repente, en un abrir y cerrar de ojos, la persona desapareció. Que el conductor bostezó y sacudió las riendas. Debería irme a dormir más temprano, estoy empezando a tener alucinaciones. En la cima de la colina. Hajime Kasimo apareció de la nada y tropezó un paso antes de recuperar el equilibrio. El bastón Rulli yacía a sus pies, su cuerpo verde esmeralda brillando con una luz cálida y suave bajo la luz de la luna. Se quedó paralizado durante 2 segundos. Entonces soltó una carcajada. Comillas, oh Dios mío, se agachó para recoger el bastón, lo hizo girar en su mano, con una sonrisa tan grande que no pudo contenerla. Comillas, la física no fue en vano después de todo, jajaja. Capítulo 5, el invencible Hajime Kasimo ha vuelto a caer. A la mañana siguiente. Hajime Kasimo estaba sentado junto al arroyo, sosteniendo el pergamino de la técnica de barrera que había robado a la familia Zenin, con el ceño fruncido. No podía entenderlo. Realmente no podía entenderlo. Cosas como Falling Blossom Emotion, que eran prácticas para el combate, las pudieron comprender después de hojearlas una sola vez. Pero todo aquello estaba lleno de términos como fundamentos de la estructura de barrera, 7 variaciones del flujo de energía maldita, base teórica de la fijación espacial. Reconoció cada carácter, pero juntos, eran como un libro celestial. Se quedó mirando el pergamino durante un buen rato, y finalmente lo tiró a un lado con fastidio. Si no podía entender la técnica de barrera, no podía entender la expansión de dominio. Si no podía comprender la expansión del dominio, no podría matar a los 6 ojos y 10 sombras de la generación actual. Si no podía matar a los 6 ojos y las 10 sombras, Kensaku no le enseñaría más técnica de barrera. Si Kensaku no le enseñará más técnica de barrera, jamás sería capaz de vencer a Sukuna en el futuro. Hajime Kasimo sintió que se estaba convirtiendo en un trozo de papel, débil, pálido, a punto de ser arrastrado por una ráfaga de viento. Comillas, ¿cómo se supone que voy a superar Limitless Mahoraga? Se rascó el pelo, solo para darse cuenta después de que sus pálidos mechones azul cian se habían convertido en un desastre. Olvídalo. Se agachó, recogió un poco de agua del arroyo y se la salpicó en la cara.
Sentía la cara un poco entumecida. Tomó otro puñado, tanteándolo con atención, y en efecto estaba entumecido, como si débiles corrientes eléctricas le recorrieran la piel. Ah, cierto. Su energía maldita se filtraba. Al sumergirse en agua, esa energía maldita con atributo de rayo se filtraba en el agua poco a poco. Hajime Kasimo se quedó mirando el arroyo que tenía delante, y de repente sintió un espasmo en el cerebro. Electrólisis del agua. Al menos había prestado atención a algunas clases de química en la escuela secundaria. El agua de mar se descompone en hidrógeno y cloro gaseoso al ser electrificada. El gas cloro era tóxico, y el hidrógeno explotaba al entrar en contacto con una chispa eléctrica. Y sí. ¿Qué habría pasado si Mahoraga hubiera muerto a causa de sus métodos tóxicos y explosivos? Hajime Kasimo quedó paralizado durante 2 segundos, y luego las comisuras de sus labios se curvaron lentamente hacia arriba. Entonces, ¿cómo luchar contra Limitless? El invencible Hajime Kasimo ha vuelto a caer. Familia Gojo. Comillas, ¿qué quieres decir con qué? Zenin Sawa dijo que la familia Zenin se va a aislar para entrenar. Gojo Arashi estaba sentado en el asiento principal, mirando a la persona que venía a informar, con una expresión sumamente expresiva. Abrió la boca, con los ojos muy abiertos, como si hubiera escuchado una broma enorme. Eso es exactamente lo que dijo, Lord Arashi. El reportero bajó la cabeza, con una sonrisa contenida en la voz. El jefe de la familia Zenin lo dijo él mismo, afirmando que cerrarían las puertas para el desarrollo personal y se centrarían en el entrenamiento. Y que no recibirían a ningún invitado externo en un futuro próximo. Gojo Arashi guardó silencio durante 3 segundos. Comillas, ¿me estás tomando el pelo? Finalmente no pudo contenerse. Este es el mundo del Jujutsu, no un mundo de cultivo, ¿verdad? ¿Aislamiento? ¿Acaso este idiota está leyendo demasiadas novelas ligeras del este? Agitó la mano. Yo. Sí, después de que la persona se retirara, Gojo Arashi se recostó en su silla, sacó un cigarrillo de tabaco de su manga y lo encendió. Silbido rabieta. Sinceramente, ni siquiera recordaba cuando empezó a fumar. Probablemente después de que todas esas cosas molestas se fueran acumulando una tras otra. Últimamente ha habido demasiados romances. Las facciones principales ejercían presión tanto de forma abierta como encubierta. En el banquete de ayer, los nobles de la corte no expresaron su postura en absoluto, y en cambio, la mayoría de las facciones se pusieron directamente del lado de Zenin Sawa. ¿Y qué hay de la familia Gojo? Aparte de Shinkaje Ryuu y ese Lord Tengen que estaba vinculado a los 6 ojos pero nunca mostró su rostro, no había nadie más. Exhaló una bocanada de humo en forma de anillo, observando cómo se dispersaba lentamente en el aire. No tenía otra opción, tenía que ganarse a esos hechiceros renegados que reclamaban las montañas como suyas. Los hechiceros renegados podían ser salvajes, pero no eran débiles. Por ejemplo, el Sandai Rokujuyon, que recientemente había alcanzado la fama en Edo, y un viejo hechicero cerca de Yoshiwara famoso por su destreza con la espada, aunque ese anciano no había hecho ningún movimiento últimamente, podría haber fallecido. Después de todo, era bastante viejo. Por supuesto, se rumoreaba que el más opresivo era el más fuerte de la generación actual. Procedente de la provincia de Mutsu, Hajime Kasimo. He oído que recientemente había llegado a las cercanías de Kioto. Gojo Arashi dio otra calada a su cigarrillo, mirando al cielo a través de la ventana, sin saber en qué estaba pensando. Bam 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 bam. Varios árboles grandes cayeron uno tras otro como fichas de dominó, y las virutas de madera salieron volando de los extremos rotos, asustando a una bandada de pájaros. Hajime Kasimo llevaba su bastón al hombro, saliendo del polvo e inclinando la cabeza para mirar hacia adelante. Ya deberías haberte dado cuenta de que mi taijutsu es muy superior al tuyo. QJR se apoyó contra el tocón roto que tenía al lado, esforzándose por enderezarse. Maldita sea, este tipo empezó a pelear desde el principio, ni siquiera tuvo espacio para parar los golpes, y casi lo matan a patadas al comienzo. La técnica de maldición inversa estaba reparando desesperadamente las grietas en su cuerpo, pero Hajime Kasimo ya se había acercado blandiendo su bastón verde esmeralda. Un golpe sordo en el abdomen, y QJR se acurrucó como un camarón. Antes de que pudiera recuperar el aliento, otro tajo ascendente cayó sobre su cabeza. Usó todas sus fuerzas para levantar las manos y bloquearlo, con la membrana entre el pulgar y el índice entumecida por la conmoción, y aprovechó ese hueco para retroceder rápidamente, aumentando la distancia. Yo, QJR, no tengo ninguna queja contra ti. Jadeaba con dificultad,
mirando fijamente el rostro demasiado joven que tenía enfrente. Comillas, ¿por qué quieres matarme? Hajime Kashimo lo miró, rascándose la oreja lentamente. Ah. ¿No eres tú el maestro de artes marciales número 1 de Kioto? Se quitó la sustancia del dedo meñique con un gesto, con un tono tan despreocupado como si estuviera hablando del buen tiempo, así que quería comprobarlo. Resulta que... Se encogió de hombros. Eso es todo, la expresión de QGJR cambió. Hajime Kashimo se quitó el bastón del hombro, lo sujetó con una mano y avanzó 2 pasos. Así que, conviértete en otro fantasma bajo mis manos. Ya que así son las cosas. QGJR adoptó lentamente su postura. No era una postura inicial común, sino que su cuerpo estaba ligeramente inclinado, con las palmas de las manos una delante y otra detrás, su centro de gravedad situado entre las piernas, como si se hubiera integrado en el suelo. Esa sensación de peso no era algo que se pudiera entrenar de la noche a la mañana, era algo que se transmitía de generación en generación dentro de su estilo, y que solo se lograba después de décadas de su propio perfeccionamiento. Venir, Hajime Kashimo arqueó una ceja. Había luchado contra muchos oponentes así, pero era raro encontrar a alguien que pudiera ver claramente la brecha y aún así no huir. Clava su bastón Ruyi en el suelo a su lado y, de igual manera, adoptó su postura. Sin escuela, sin maestro. Era algo que había intercambiado con sus puños y con su vida en incontables batallas a vida o muerte durante estos 17 años. No me decepciones. En el instante en que pronunció esas palabras, Hajime Kashimo ejerció una gran fuerza con los pies, y el suelo se estalló en una pequeña grieta. Salió disparado como una bala de cañón, sin movimientos vistosos, sin el apoyo de la energía maldita, confiando únicamente en el poder explosivo de su cuerpo físico. Un puñetazo lanzado hacia afuera. Las pupilas de QGJR se contrajeron bruscamente. Podía ver la trayectoria de ese puñetazo, el ángulo en el que el hombro de Hajime Kashimo se hundía, el grado de rotación de su cintura y cadera, la velocidad del puño que se acercaba. Podía verlo, pero no podía esquivarlo. Él solo podía bloquear. Sus palmas sellaron la línea central, deteniendo apenas el golpe. En el instante en que el puño y la palma de la mano chocaron, sintió que le temblaban los huesos. Fuerza, velocidad, técnica, no importaba cuál, él era más débil que este joven. Pero tenía rutinas. Eso era algo grabado a fuego en sus huesos. Tras décadas de entrenamiento intenso, no se trataba solo de movimientos, sino de instintos para lidiar con todas las variables. Aprovechando la inercia restante del puñetazo de Hajime Kashimo, no se resistió ni lo forzó, sino que tomó prestada la fuerza para girar, su cuerpo como un arco completamente tensado, retorciéndose, ganando impulso y luego devolviendo un codazo. Estallido. Capítulo 6, Soledad. Estallido. El codazo falló, no, fue atrapado. La palma de Hajime Kashimo sujetó con fuerza la articulación del codo de QGJR, apretando los dedos hasta que los huesos emitieron un leve crujido. La expresión de QGJR cambió, intenté zafarse, pero descubrió que no podía liberarse. Valentía encomiable. Hajime Kashimo lo miró, con los ojos desprovistos de emoción. Pero eso es todo lo que tienes. Mientras pronunciaba esas palabras, un fuerte puñetazo impactó en la cara de QGJR. La sangre salpicó y QGJR retrocedió tambaleándose, pero antes de que pudiera caer, lo agarraron del pelo. Lo jalaron con fuerza hacia atrás, seguido inmediatamente de un rodillazo que impactó con fuerza en su abdomen. Tos como una cometa con las cuerdas rotas, se escapó de las manos de Hajime Kashimo, se estrelló contra el tronco de un árbol a pocos metros de distancia y se deslizó lentamente por la corteza áspera, dejando un rastro de color rojo oscuro en el suelo fangoso. ¿Sigues vivo? Hajime Kashimo tomó su bastón Ruyi, se lo echó al hombro y se agachó lentamente frente a QGJR. Inclinó la cabeza, observando el rostro ensangrentado. Quiero hacerte una pregunta. QGJR se apoyó contra el tronco del árbol, su pecho subía y bajaba lentamente. La sangre le corría por la frente, cubriendo la mitad de su rostro, pero sus ojos permanecían abiertos, mirando fijamente al joven agachado frente a él. ¿Cuál es tu objetivo? Coma lo máximo. La voz de QGJR era tan ronca que resultaba casi inaudible, pero pronunció esa palabra con énfasis. La máxima expresión de las artes marciales. Hizo una pausa, una sonrisa sombría asomó en la comisura de sus labios. Sin embargo, nunca pensé que las artes marciales que he perfeccionado durante la mayor parte de mi vida serían derrotadas por un novato.
Hajime Kasimo escuchaba, sin mostrar el menor enfado. No había necesidad de prestar atención a las palabras de un hombre moribundo. Mis artes marciales, la mirada de QJR comenzó a perder el enfoque, su voz se volvió más grave, solo pueden llegar hasta aquí. Con gran esfuerzo, levantó la mano y señaló en cierta dirección. Chico, si te interesa, ve al dojo Kusige, en el lado oeste de Kioto, y toma el control. Su mano cayó al suelo, golpeando el barro. Si no, ve y diles, que el dojo Kusige se ha disuelto. Tengo una hija, si está dispuesta, por favor acójala por un tiempo. Hajime Kasimo permaneció agachado, observando cómo el anciano que tenía delante cerraba lentamente los ojos. Después de un rato, se puso de pie y se echó al hombro su bastón Ruji. El viento soplaba a través del bosque, levantando algunas hojas caídas. Lo máximo, Hajime Kasimo bajó la mirada hacia QJR, que ya no respiraba, y luego se dio la vuelta para regresar. Si se tratara del Hajime Kasimo original, tal vez habría vuelto a caer en ese estado de amor solitario por la fuerza, en la cima, sin rival, pero sin nadie a su lado. Conocía demasiado bien esa soledad, tan bien que casi se había convertido en un instinto. Hajime Kasimo, que llevaba su bastón, se detuvo de repente. Sabía perfectamente que en ese preciso momento se encontraba en esa misma situación. La soledad de ser el más fuerte. Sabía perfectamente qué clase de monstruos serían sus futuros enemigos, el ilimitado de los 6 ojos, el Mahoraga de las 10 sombras y ese Sukuna que acabaría rebanando a todos en cubos del tamaño de un mango. Sabía perfectamente cómo superarse, cómo dominar la técnica de barrera, el dominio y la aplicación de cargas eléctricas. Pero estando en la cúspide de esta era, mirando a aquellos que estaban bajo sus pies y que ni siquiera podían rozar el borde de su ropa a pesar de haberlo dado todo, todavía sentía un trance momentáneo. Bajó la mirada hacia el anillo del trueno que llevaba en la mano derecha, y luego alzó el bastón Ruji que tenía en la mano. Entonces alzó la cabeza y miró hacia Kioto. Su técnica maldita solo podía usarse una vez. No debe utilizarse bajo ningún concepto en los 6 ojos y 10 sombras de esta generación. PFFT Zenin Sawa escupió un chorro de sangre al suelo, su cuerpo se tambaleó, pero se mantuvo erguido. Frente a él se encontraban los restos destrozados de Torazou, cuyo enorme cuerpo se disipaba lentamente, transformándose en energía maldita y fusionándose con su sombra. Ensika permanecía a un lado, resplandeciente con una luz tenue, mientras su técnica de maldición inversa reparaba su cuerpo debilitado poco a poco. Domesticación exitosa, Zenin Sawa se limpió la sangre de la comisura de los labios, con la voz ronca pero incapaz de ocultar su emoción. Ahora, solo queda Mahoraga. Comillas felicidades, jefe de familia. Zenin Yichi fue el primero en reaccionar, aplaudiendo con fuerza. Los aplausos estallaron de inmediato como una marea, resonando por todo el recinto de Doma. Felicidades, jefe de familia. Felicidades, jefe de la familia Zenin. No solo estaban allí los miembros de la familia Zenin. En un rincón se veían varios rostros desconocidos, eran representantes de facciones que recientemente se habían aliado con la familia Zenin y habían venido específicamente a presenciar este ritual de domesticación. En ese momento, aplaudían con sonrisas perfectamente calculadas. Zenin Sawa giró la cabeza para mirar a la persona que había hablado. El jefe de la familia Kusakabe se encontraba en la primera fila de la multitud, con una expresión de sonrisa respetuosa perfectamente calculada. Este hombre podía ser considerado un veterano en el mundo actual del Jujutsu. A lo largo de los años, había guiado a la familia Kusakabe paso a paso hacia el Shinkai Ryu, y se decía que ya había alcanzado cierto dominio. Un joven realmente prometedor, el líder de la familia Zenin. Zenin Sawa tomó un pañuelo que alguien le había ofrecido, se limpió la sangre de la comisura de los labios y forzó una sonrisa. Jefe de la familia Kusakabe, ¿me halagas? Le arrojó el pañuelo manchado de sangre a un sirviente cercano. Esto es solo el principio, aún estoy lejos de ser un verdadero usuario de las 10 sombras. El jefe de la familia Kusakabe agitó la mano. El dominio de las 10 sombras, Torazou ya se considera un gran obstáculo. Lograr dominarlo a esta edad, si miramos a los usuarios de las 10 sombras del pasado de la familia Zenin, eres uno de los pocos. Zenin Sawa escuchó esto, y su sonrisa se acentuó un poco más. No respondió, solo acercándose levemente, su mirada recorrió más allá de la cabeza de la familia Kusakabe y se dirigió hacia los representantes de las facciones en la esquina. Al encontrarse con su mirada, estas personas hicieron una reverencia una tras otra.
Zenin Sawa apartó la mirada, y un destello de escrutinio cruzó por sus ojos. Estas personas estaban allí para felicitarles sinceramente o para tentar el terreno. Capítulo 7, de ahora en adelante, me seguirás. Kioto. Al anochecer, algunas golondrinas volaron lentamente por el cielo, con las alas teñidas por una capa de tenue resplandor dorado. La puerta del dojo Kusige estaba entreabierta, y algunos discípulos vestidos con túnicas blancas de dojo barrían el patio. Las escobas barrían el suelo, produciendo un suave susurro que se mezclaba con el leve bullicio de la ciudad a lo lejos. Digo, porque no ha regresado todavía el anciano. Un hombre alto y delgado apoyó su escoba en el suelo y se recostó sobre ella con pereza. Se llamaba Aruta, el discípulo más veterano del dojo. Llevaba más de una década aprendiendo esgrima con QJR, pero aún conservaba esa actitud despreocupada. Hermano mayor Aruta, por favor, deja de hablar. La joven que barría cerca levantó la vista. Era muy guapa, con una mirada vivaz entre las cejas, pero en ese momento tenía el ceño ligeramente fruncido, como si estuviera agobiada por alguna preocupación. Kuj Rinko, la única hija de QJR. Aruta la miró y de repente se echó a reír. Muy bien, Rinko dijo señalándola con la escoba. Estás más ansiosa que el resto de nosotros, ¿verdad? Los discípulos que estaban cerca imitaron su comportamiento y se rieron. La puerta, que estaba entreabierta, se abrió de golpe, emitiendo un crujido. Un hombre vestido de blanco, con un bastón en la mano, estaba de pie en el umbral. Contra la penumbra, su rostro resultaba indistinguible. Hajime Kashimo abrió la boca, pero de repente se quedó en silencio. ¿Decirles simplemente que yo maté a su amo? Eso parece demasiado. Los discípulos que estaban en el patio dejaron de hacer lo que estaban haciendo y todos miraron hacia la puerta al unísono. Aruta entrecerró los ojos para observar al recién llegado, ropa blanca, cabello azul, un bastón color jade sobre el hombro. Parecía bastante apuesto, pero que permaneciera allí tanto tiempo sin decir palabra resultaba un tanto extraño. Si has venido a desafiarlo, vuelve mañana, dijo Rinko con voz inexpresiva. El maestro aún no ha regresado a Kioto. Tras terminar de hablar, bajó la cabeza y continuó barriendo el patio. Hajime Kashimo se rascó el pelo. Olvídalo, simplemente hazlo. Tu amo, el sonido de las escobas raspando contra el suelo cesó de repente. Ha sido asesinado por mí. Por un instante, el aire pareció congelarse. Disuelvan su dojo a partir de ahora. Un breve silencio. Aruta arrojó la escoba al suelo, se remangó y se acercó a grandes zancadas. Su rostro se había ensombrecido por completo, reflejando un profundo disgusto. Chico, ¿de qué demonios estás hablando? Se acercó a Hajime Kashimo, ambos tenían aproximadamente la misma estatura. Lo miró fijamente con furia y se inclinó hacia él, hasta que sus narices casi se tocaron. Si no puedes desafiar a nuestro amo, no digas tonterías. Ten cuidado, o te daremos una paliza. Hajime Kashimo lo miró, con la misma expresión. Digo la verdad, dijo. ¿O es que no oíste bien? ¿Quieres que lo repita? Hijo de Aruta perdió completamente el control, lanzó un puñetazo a la cara de Hajime Kashimo. Entonces le atraparon el puño. Suavemente, como si se espantara un mosquito. Hajime Kashimo presionó el puño, presionó los dedos y lo giró hacia un lado. Grieta aja. Un dolor intenso le recorrió la muñeca. Aruta sintió tanto dolor que se arrodilló a los medios, y al instante le brotó un sudor frío en la frente. El patio quedó en completo silencio. Usted dijo. La voz de Kuj Rinko tembló ligeramente, pero aún así hizo todo lo posible para mantener la compostura. Mi padre fue asesinado por ti, ¿es cierto? Hajime Kashimo lo soltó. Aruta se agarró la muñeca y se desplomó al suelo, cubierto de sudor frío, apretando los dientes y mirando fijamente a Hajime Kashimo. Hajime Kashimo no lo miró, sino que se acercó levemente a Rinko. Silencio. Rinko bajó la mirada y respiró hondo. ¿Cuáles fueron sus últimas palabras? Dijo. Hajime Kashimo hizo una pausa. Si me interesa, puedo hacerme cargo de este dojo. Si no, debo venir a informarle que el dojo será disuelto. Confiar, ¿cómo es posible? Aruta se puso de pie bruscamente, se tambaleó hacia un lado y agarró una espada de madera. Tenía los ojos inyectados en sangre y era difícil distinguir si lo que veía en su rostro era sudor frío o alguna otra cosa. ¿Cómo puede el maestro ser una persona así? ¿Cómo es posible? Apretó la espada con fuerza, todo su cuerpo como el de una bestia enfurecida. ¿Cómo pudo dejar que un asesino como tú se abalanzó sobre Hajime Kashimo con la espada de madera en alto?
Toma el control del dojo. La hoja cortó el aire con un silbido, azotando con ferocidad. Falló. No golpeó nada. Las pupilas de Aruta se contrajeron bruscamente. En el instante en que la espada cayó, la figura frente a él se desvaneció en el aire. No se desvaneció, simplemente fue demasiado rápido. Demasiado rápido para que pudiera reaccionar. Al segundo siguiente, sintió un dolor intenso en la espalda. ¿Cómo es posible? ¿Está detrás de mí? El pensamiento de Aruta apenas llegó a la mitad antes de que cayera hacia adelante. Hajime Kashimo ya lo había rodeado por detrás, y aquel bastón color jade se estrelló con fuerza contra su espalda. Con un golpe sordo, Aruta quedó aplastado contra el suelo como un insecto aplastado. Hajime Kashimo retiró el bastón y echó un vistazo a la figura que se retorcía en el suelo. Con ese golpe, había utilizado el 30% de su fuerza. Aruta no era QGJR. No era un hechicero, no poseía la técnica de maldición inversa ni energía maldita para proteger su cuerpo. Tras este golpe, incluso si no moría, quedaría lisiado. Tras haber lidiado con Aruta, Hajime Kashimo giró la cabeza. Los demás en el patio permanecieron inmóviles. Aquellos pocos discípulos se quedaron a unos pasos de distancia, aferrados a sus escobas, apretándolas y aflojándolas repetidamente, pero nadie se atrevió a dar un paso al frente. Sus miradas iban de un lado a otro entre él y Aruta, quien yacía en el suelo, como un grupo de codornices asustadas. La mirada de Hajime Kashimo los recorrió y se posó en Kuj-Rinko. Permaneció inmóvil, aún sosteniendo la escoba. La luz del crepúsculo iluminaba su rostro, delineando una silueta silenciosa. Tú, dijo Hajime Kashimo. ¿Eres su hija? La miró a la cara y calculó que tendría unos 14 o 15 años. En efecto, había rasgos de QGJR entre sus cejas, no en el aspecto físico, sino en su capacidad para mantener la calma. Pero al examinarla de cuerpo entero, confirma una cosa. Esta chica no era una hechicera. Pero era extraño, en una situación que debería estar llena de dolor, no había ninguna fuga de energía maldita. Kuj-Rinko sostuvo su mirada, sin esquivarla ni llorar. Sí, Hajime Kashimo miró a la joven que tenía delante. Tenía los ojos rojos, pero no derramaba lágrimas. Sus ojos lo miraban fijamente. Ah. Tu padre sí me confió el cuidado de ti, pero creo que depende más de tu decisión. No me importa tener una carga extra alrededor. Hajime Kashimo hizo una pausa y luego añadió. Pero antes que nada, debo advertirte que podrías morir. Capítulo 8, La razón. En un bosque de montaña a 11 kilómetros de Kioto. Una hoguera crepitaba en el bosque sumido en la más absoluta oscuridad, sus llamas de color naranja rojizo iluminaban un pequeño rincón del mundo y disipaban las sombras amenazantes de los árboles circundantes. Hajime Kashimo arrojó otro palo al fuego, haciendo que saltaran chispas por el aire. Señaló con la barbilla hacia un lado, donde yacía un oso muerto completamente, al que él mismo había abatido hacía apenas un instante. Está bien, dijo. Las bestias no se acercarán. Kuj-Rinko estaba sentada al otro lado del fuego, con las rodillas flexionadas y los brazos rodeando sus piernas. La luz del fuego danzaba sobre su rostro, ocultando cualquier expresión. Hizo una pausa, con la voz muy suave. No me preocupaba eso. Hajime Kashimo la miró y no dijo nada más. La leña crepitaba. ¿Inhalar por qué? Hajime Kashimo levantó la vista. ¿Qué comillas porque mi padre te pidió que cuidaras de mí? Rinko lo miró. El brillo del fuego danzaba en sus ojos, haciéndolos resplandecer. No lloraba ni guardaba rencor, simplemente lo observaba en silencio. El párpado de Hajime Kashimo se contrajo. Genial, otra vez esa expresión. Apartó la mirada, echó otro palo al fuego, se quedó mirando las chispas que saltaban durante 2 segundos y luego habló. Quizás previó esta situación, dijo con tono inexpresivo, como si hablara de algo ajeno a él. Porque no eres un hechicero, ni un artista marcial, y aún eres joven. No sobrevivirías solo en este mundo. Así que, encontrar un protector fuerte para ti era lo último que tu padre podía hacer, lo que nos llevó a conocerme. Si hubiera sido cualquier otro hechicero. Hajime Kashimo se detuvo ahí, sin decir una palabra más. Rinko no dijo nada, solo lo miró. Hajime Kashimo se sintió un poco incómodo bajo su mirada, así que simplemente fijó sus ojos en el fuego. Comillas entonces, ¿has matado a mucha gente? Rinko preguntó. Sí, ¿cuántos? Hajime Kashimo arrancó un trozo de carne de oso, lo ensartó con una rama y lo puso sobre el fuego para que se asara lentamente. La grasa goteaba sobre las brasas, silbando. Muchos.
Rinko permanecía sentada donde estaba, con las rodillas aún flexionadas y la barbilla apoyada en los brazos. La luz del fuego danzaba sobre su rostro, dificultando la comprensión de su expresión. Inhalar, ¿por qué matarlos? Las manos de Hajime Kasimo se detuvieron. La razón, supongo que hay dos. Dio la vuelta a la carne de oso, mirando la piel chisporroteante, aceitosa y carbonizada, como si estuviera pensando en cómo empezar. Me escapé de casa cuando tenía 3 años, dijo. Vagué por todas partes, peleando donde iba. Quería volverme muy, muy fuerte, tan fuerte que nadie pudiera matarme ni derrotarme. Tras hablar, guardó silencio, como si esperara la reacción de Rinko. Pero Rinko no dijo nada, solo lo miró. Hajime Kasimo esperó 2 segundos y, al no obtener respuesta, continuó volteando la carne de oso. ¿Comillas y el otro? Preguntó Rinko. ¿Búsqueda? Busco a alguien que pueda estar a mi lado. Hajime Kasimo alzó la vista, su mirada cruzó la hoguera y se posó en el rostro que tenía enfrente, que brillaba a la luz del fuego. Busco a esa persona que no me haga sentir solo. El fuego crepitaba. Rinko no respondió. Hajime Kasimo tampoco dijo nada más, bajando la cabeza para seguir asando la carne de oso. Después de un buen rato, añadido, casi para sí mismo. La carne ya casi está lista. Mi padre solía decir que mi poder es diferente al de la gente común. La voz de Rinko se oía amortiguada entre sus rodillas. Que sin duda sería capaz de hacer cosas que otros no podrían, de salvar a quienes necesitan ser salvados. Hizo una pausa y hundió más el rostro. Pero es extraño. No he tenido ni una pizca de energía maldita desde que nací, dijo. Comillas, ¿cómo podría tener algún poder? La carne de oso que Hajime Kasimo estaba asando se detuvo en sus manos. ¿Sin energía maldita? Se quedó paralizado, mirando fijamente el fuego, mientras algo chocaba repentinamente en su mente. Así que eso era todo. No es de extrañar que no hubiera percibido ninguna fuga de energía maldita cuando conoció a Rinko. Después de todo, incluso la gente común tiene energía maldita que se filtra. Es de conocimiento general que la esencia de la energía maldita son las emociones negativas. Mientras uno sea humano, experimentará miedo, ira y resentimiento. Estas emociones se acumulan con el tiempo, convergiendo en energía maldita, que se filtra del cuerpo poco a poco, convirtiéndose en el caldo de cultivo para el nacimiento de espíritus malditos. ¿Y qué pasa con alguien como Rinko, que no tiene energía maldita? Los pensamientos de Hajime Kasimo se aceleraron y 2 figuras aparecieron en su mente. Zenin Toji. Maki Zenin. Tenían una cosa en común, no poseían ni una pizca de energía maldita. Ellos eran restricción celestial. Hajime Kasimo no habló. Entregó la carne de oso asada, con la rama ensartada entre ellos, y el aroma de la carne mezclado con el olor a humo se perdía en la noche. Aquí, Rinko alzó la vista, el reflejo del fuego en sus ojos ligeramente enrojecidos. Miró la carne, luego a Hajime Kasimo, como si aún no lo hubiera asimilado. La mano de Hajime Kasimo seguía extendida, sin retirarla. Gracias, Rinko lo tomó y bajó la cabeza, dando pequeños mordiscos. El aceite le manchó la comisura de los labios, pero no se molestó en limpiárselo. Hajime Kasimo arrancó otro trozo de carne cruda, lo ensartó y lo puso sobre el fuego para que siguiera asándose. La luz del fuego danzaba, alargando y acortando su sombra. Él no se lo dijo. Sobre esas cosas de la restricción celestial, sobre lo que significaba no tener energía maldita, no dijo ni una sola palabra. No era el momento. Quizás nunca llegue el momento. Hajime Kasimo removió la carne entre sus manos, con la mirada fija en el fuego, absorto en sus pensamientos. A la mañana siguiente. La niebla del bosque aún no se había disipado, y los pájaros ya piaban ruidosamente en las ramas. Hajime Kasimo apartó con el pie la tierra para cubrir bien la hoguera de la noche anterior, comprobó que no quedaran chispas y se enderezó. Miró hacia atrás. Rinko seguía acurrucada sobre la estera de paja que él había extendido despreocupadamente el día anterior, hecha una bolita, con el pelo revuelto, cubriéndole la mitad de la cara, y la respiración tranquila. Hajime Kasimo se acercó, se agachó y la observó durante 2 segundos. Por cierto, tú también dormías hasta tarde en aquella época. Rinko no se movió. Esperó otros 2 segundos, luego extendió la mano y le dio un codazo en el hombro. Levantarse, Rinko emitió un vago sonido de protesta y hundió aún más la cara en la estera de paja. Hajime Kasimo miró aquella cabeza peluda, sin saber de repente qué hacer. Golpearla. Inapropiado. Reprenderla. Innecesario. Abandonarla. Eso tampoco parecía correcto.
Se puso de pie y suspiró. Duerme otro cuarto de hora, dijo. No esperaré más. Luego se hizo a un lado, se sentó apoyado en un árbol, sostuvo su bastón Ruyi y comenzó a descansar con los ojos cerrados. Cámara funeraria. Un mundo de un blanco puro, infinito, como estar en el centro de las nubes. No había paredes, ni cúpula, solo una luz suave que se extendía desde todas direcciones, cayendo sobre el suelo y sobre la persona que había llegado. Gojo Arashi permanecía de pie bajo esa luz, con su cabello blanco casi transparente. Miró al frente, donde se alzaba una silueta humana, la apariencia de una jovencita, pero que desprendía una indescriptible sensación de antigüedad. Nave de plasma estelar Tengen. ¿Cuánto tiempo sin verte? 6 ojos. Tengen habló, con una voz como la luz misma, sin origen, pero presente en todas partes. Gojo Arashi la observó y de repente sonrió. Bien, aún no te has convertido en un monstruo. El rostro de Tengen no mostró ninguna expresión, simplemente lo observaba con calma. Después de que la nave de plasma estelar se asimile conmigo, naturalmente adoptaré la apariencia de la nave de plasma estelar, dijo. Pero tú, Gojo Arashi. Hizo una pausa. No permitas que surja un conflicto mayor entre tú y las 10 sombras de la familia Zenin. La sonrisa de Gojo Arashi se desvaneció ligeramente y no respondió. Aunque las 3 grandes familias estén en decadencia ahora, la voz de Tengen se mantuvo tranquila, pero con un ligero matiz de gravedad, no deseo verlos matándose entre ustedes mientras Kensaku siga activo. Sabes que Hajime Kashimo está activo cerca de Kioto, ¿verdad? La voz de Tengen se mantuvo tranquila, como si estuviera hablando de algo completamente ordinario. Gojo Arashi no lo cuestionó. La barrera de Tengen cubría toda la ciudad de Kioto e incluso más allá. Era perfectamente normal que ella percibiera la presencia de Hajime Kashimo. Yo también conozco tus intenciones, continuó Tengen. No intentes reclutar a Hajime Kashimo para que se oponga a la familia Zenin. Es muy probable que ya haya formado una alianza con Kensaku. Las cejas de Gojo Arashi se crisparon. Y el plan de Kensaku comillas. Maestro Tengen. Gojo Arashi habló, interrumpiéndola. Alzó la vista, sus pálidos ojos azules fijos en la silueta que se recortaba contra la luz frente a él, con una expresión tranquila pero que denotaba un cansancio indescriptible. Ya sé todo esto. Él dijo. Puedo soportarlo y permanecer en silencio, permitiendo que la familia Zenin nos oprima. Pero la familia Gojo no puede. Hizo una pausa. La guerra entre Zenin Sawa y yo es inevitable. En esta situación, solo puedo hacer todo lo posible por detener a Hajime Kashimo y Kensaku. Bajó la mirada, como si finalmente pronunciara las palabras que le habían estado pesando en el corazón. No tengo otra opción. Capítulo 9, la familia Kamo. Mediodía. La luz del sol se filtraba entre las ramas y las hojas, creando manchas de luz moteadas en el suelo del bosque. Hajime Kashimo estaba apoyado contra un árbol, sosteniendo su bastón Ruyi entre los brazos, observando a Rinko, quien jadeaba con dificultad mientras se aferraba al tronco de un árbol cercano. Si mantenéis este ritmo, dijo lentamente, no llegaremos a la cima antes del anochecer. Rinko alzó la vista, las finas gotas de sudor en su frente brillaban a la luz del sol. Tenía el rostro enrojecido, el pecho agitado y la mano que sostenía el árbol temblaba ligeramente. Nosotras, jadeó, ya hemos caminado varios kilómetros hoy. ¿No podemos tomar un descanso un rato? Hajime Kashimo no dijo nada, solo la observó. En mediodía, lo había seguido durante más de 30 kilómetros por senderos de montaña. La chica ni siquiera se daba cuenta de lo absurdo que era aquello, una chica de 14 años, sin energía maldita, sin ningún entrenamiento, confiando únicamente en sus propias piernas, había logrado seguirle el ritmo. Y aún no se había desplomado de agotación. Las comisuras de los labios de Hajime Kashimo se curvaron ligeramente. ¿Acaso el potencial de su restricción celestial ya había comenzado a desvelarse? Vámonos, dijo Hajime Kashimo, cargando su bastón Ruyi sobre el hombro y girándose para seguir subiendo la colina. Nuestro plan es llegar a Edo antes de que comience el festival. Detrás de él se oía el sonido de los pasos apresurados de Rinko y sus jadeos bajos y reprimidos. Hajime Kashimo caminaba delante, a un ritmo ni rápido ni lento, lo justo para que Rinko apenas pudiera seguirle el paso. El propósito de ir a la era Edo, en realidad, muy simple. En ocasiones como festivales, gente de todas partes acudía allí, y no faltaban hechiceros. Necesitaba mejorar rápidamente en ese momento, y la forma más rápida de hacerlo era luchando, él era más consciente de esto que nadie.
Por supuesto, eso no incluía a Gojo Arashi y Zenin Sawa. Enfrentarse a esos dos seguía siendo arriesgado. Todavía no había descubierto del todo cómo romper ese poder ilimitado, y Mahoraga era aún más difícil de vencer. Si cometía un error, sería un gran problema. Así que era mejor empezar primero con el forraje. Él echó un vistazo hacia atrás, Rinko mantenía la cabeza baja, concentrada en el camino, con el rostro tenso como si estuviera luchando consigo misma. El sudor le corría por las mejillas, pero ni siquiera se molestó en secarlas. Hajime Kasimo apartó la mirada, y las comisuras de sus labios se curvaron ligeramente. Esta chica era bastante buena aguantando las cosas. La voz de Hajime Kasimo provenía del frente, ni ligera ni pesada, como si estuviera comentando el buen tiempo. Si me odias, entonces esfuérzate por volverte más fuerte. Los pasos de Rinko vacilaron notablemente. Hajime Kasimo no miró hacia atrás y siguió caminando hacia adelante, con su bastón Ruyi apoyado en su hombro, balanceándose suavemente con sus pasos. Esfuérzate al máximo para volverte más fuerte, para perseguirme, y esfuérzate al máximo para estar a mi mismo nivel. Hizo una pausa. Eso es lo que espero de ti. El viento soplaba a través del bosque y las hojas susurraban. La luz del sol se filtraba entre las ramas y las hojas, proyectando luces y sombras moteadas sobre sus túnicas blancas. Creo que también es lo que tu padre espera de ti. Detrás de él se oyeron pasos suaves mientras Rinko reanudaba su marcha. Esta vez, los pasos eran más firmes y ligeramente más rápidos que antes. El sendero de montaña seguía serpenteando cuesta arriba. Familia Gojo. Un festival, Gojo Arashi estaba sentado en el asiento principal, tamborileando suavemente con los dedos dos veces sobre el reposabrazos. La familia Zenin acababa de anunciar que cerraban sus puertas al mundo exterior, así que probablemente ya no asistirían a un evento como ese. Ese tal Zenin Sawa estaba muy ocupado encubriendo cosas, no tenía ganas de participar en tales festividades. Pero otros irían. Hechiceros dispersos por doquier, tanto los conocidos como los desconocidos, saldrían a la luz aprovechando el festival. ¿Para qué era más apropiada esta ocasión? Para reclutar. Para poner una prueba. Para ver quién aún conservaba alguna habilidad y quién aún podía unirse a la familia Gojo. Él era plenamente consciente de la difícil situación actual de la familia Gojo. El Shinkage Ryu lo apoyaba, pero solo era una pose. El maestro Tengen nunca se dejó ver y no se podía confiar en él. Los demás indecisos llevaban tiempo aterrorizados por el poderío militar de la familia Zenin y se habían aferrado a ellos. Para romper el punto muerto, solo podía confiar en sí mismo para atraer a la gente. Los dedos de Gojo Arashi se detuvieron. Alzó la vista e instruyó al sirviente que estaba a su lado. Preparen el carruaje. Hizo una pausa. Ha estado familia Kamo. Esta mansión, otrora ilustre, estaba ahora tan desolada que resultaba casi lúgubre. Desde aquel incidente con Kamo Noritoshi, la familia parecía estar marcada por algo, cada generación peor que la anterior. Para la generación de Kamo Fuji, ya no era más que una cáscara vacía. En ese preciso instante, el líder de la familia Kamo yacía en su lecho de enfermo, sufriendo una maldición de origen desconocido. Todo su cuerpo estaba ulcerado e hinchado, su piel de un aterrador color púrpura negruzco, y en algunos lugares incluso se podían ver sus huesos pálidos. Cada respiración era una tortura, y un jadeo entrecortado brotaba de su garganta. Un desconocido estaba de pie junto a la cama. La persona tenía puntos de sutura en la frente, con una expresión tranquila, como si estuviera mirando algo perfectamente normal. Jefe de la familia Kamo. Kenjaku habló con voz pausada. Perdona mi franqueza, pero tu vida está llegando a su fin. Kamo Fuji abrió los ojos, sus pupilas turbias se volvieron para mirar a la persona junto a la cama. Quiso decir algo, pero en cuanto abrió la boca, tosió un chorro de sangre negra. Tos, la sangre salpicó la ropa de cama, tiñéndola de un color oscuro. No preguntó quién era la otra persona, ni por qué estaba allí. Nada de eso importaba ya. Kamo Fuji, con todas sus fuerzas, alzó la mano y señaló hacia la puerta. Llamen a los asistentes. La luz de la vela parpadeaba. Kenjaku miró a Kamo Fuji, moribundo en la cama, con una leve sonrisa en los labios. Se inclinó, bajando la voz hasta que solo ellos dos pudieron oírlo. Jefe de la familia Kamo, ¿de verdad está dispuesto a aceptar esto sin más? Las pupilas turbias de Kamo Fuji se volvieron, y un vago sonido salió de su garganta. La herencia de la manipulación de la sangre termina con tu generación.
La reputación de las tres grandes familias ha quedado manchada a manos de tu familia Kamo. Vas a quedarte ahí tumbado, esperando a que te ridiculicen después de morir. El tono de Kenjaku era tranquilo, pero cada palabra era hiriente. Comillas que dijeron, que la familia Kamo está acabada. ¿No te parece duro? Los dedos de Kamo Fuji se crisparon y, bajo su piel ulcerada, unas venas azules sobresalían ligeramente. ¿Cómo qué quieres decir? Kenjaku se enderezó y se puso de pie con las manos a la espalda. Puedo ayudarte. No ayudarte a vivir no puedes vivir, tú mismo lo sabes. Pero puedes darle sentido a tu muerte. Hizo una pausa, y su mirada se posó en el rostro de Kamo Fuji. Comillas, ¿sabes quién te lanzó esta maldición? Los ojos de Kamo Fuji parpadearon. Eso es. Es Gojo Arashi. Kenjaku tomó el control de la conversación, con un tono tan seguro como si estuviera afirmando un hecho. Los 6 ojos de la familia Gojo temen el potencial de la manipulación de sangre de tu familia Kamo. Piénsalo, durante todos estos años, ¿acaso la familia Gojo no te ha estado reprimiendo? Cada vez que se reúnen las 3 grandes familias, ¿no te humillan tanto abierta como encubiertamente? La respiración de Kamo Fuji se aceleró. Pero, no tengo pruebas. ¿Pruebas? Kenjaku se rió. Una vez muerto, ¿acaso no es esa la mejor prueba? Sacó un pergamino de la manga y lo desenrolló. Era un documento lleno de texto, con el escudo de la familia Gojo estampado en un lugar destacado. El diseño era algo borroso, pero se podía identificar en general. Esta es una carta secreta escrita por el mismísimo Gojo Arashi. Su contenido trata sobre la unión de varias familias de hechiceros para eliminar por completo cualquier posibilidad de que la familia Kamo regrese. ¿Adivinan quién envió esta carta? Kamo Fuji miró fijamente el pergamino, con la mano ulcerada temblando mientras intentaba agarrarlo. Sin embargo, Kenjaku se lo arrebató. Llama ahora mismo a los asistentes y diles que inviten a Zenin Sawa. Solo dile que, antes de morir, tienes asuntos importantes que confiarle, relacionados con la supervivencia de las 3 grandes familias. La voz de Kenjaku era tan ligera como una voluta de humo. Comillas, Zenin Sawa sin duda vendrá. Acaba de cerrar sus puertas al mundo exterior y se encuentra justo en el momento en que necesita recabar información. Dile que Gojo Arashi te ha lanzado una maldición y que pretende anexionarse el territorio de la familia Kamo tras tu muerte. Suplícale, en nombre de la alianza de las 3 grandes familias, que te haga justicia. Un destello de luz brilló en los ojos de Kamo Fuji. Comillas, lo creerá, lo hará, dijo Kenjaku sonriendo. ¿Por qué lo necesita? Lo que no dijo en voz alta fue, ¿qué era lo que Zenin Sawa necesitaba más en ese momento? Desviar la atención. Tanta gente había muerto en su país y el tesoro había sido bombardeado, si la noticia se filtraba, Zenin Sawa sería el hazmerreír del mundo del Jujutsu. Pero ¿y si, en ese momento, la familia Gojo quedó expuesta por el escándalo de perjudicar secretamente al líder de la familia Kamo y conspirar para anexionarse a un clan hermano? Todas las miradas se dirigieron hacia Gojo Arashi. La tragedia de la familia Zenin, naturalmente, sería silenciada. ¿Y si Zenin Sawa aprovecharía esta oportunidad para tomar medidas contra la familia Gojo? Eso dependería de su elección. Kenjaku bajó la mirada, ocultando el brillo oscuro en sus ojos. Mientras tanto, Kamo Fuji se había esforzado por incorporarse y, con sus últimas fuerzas, gritó hacia la puerta. Ven, que alguien venga, ve, invita al jefe de la familia Zenin, date prisa. Capítulo 10, ¿estás bien? Comillas, a Hime Kashimo, ¿cuánto lejos, estamos? La voz de Rinko llegó desde atrás, cargada de una protesta evidente y jadeos. Sus piernas ya estaban débiles de tanto caminar, y cada paso se sentía como si estuviera pisando algodón. Hajime Kashimo se detuvo y miró hacia atrás. La niña permanecía inmóvil, con las manos sobre las rodillas, el rostro pálido y brillante de sudor, el cabello húmedo y pegado a la frente. Parecía recién salida del agua, mirándolo con lástima. Hajime Kashimo se frotó la barbilla, evaluándola seriamente. Ah, supongo que otras 400 libras. Rinko quedó paralizada durante 2 segundos. Entonces se sentó en el suelo, con las piernas estiradas, negándose a moverse más. No voy a ir, su voz sonaba amortiguada. Si de verdad ya no puedes caminar, puedo llevarte en brazos. Hajime Kashimo la miró de reojo, con un tono perezoso y burlón. Rinko levantó la cabeza, jadeando, mientras preguntaba. Comillas, pero no irá más lento si me llevas en brazos. Hajime Kashimo no respondió. Simplemente se agachó y le dio la espalda. Sube, dijo, haciendo una pausa, antes de que cambiara de opinión.
Rinko lo miró fijamente con expresión inexpresiva, y luego a la espalda que, si bien no era particularmente ancha, resultaba inexplicablemente tranquilizadora. Entonces se incorporó del suelo, se acercó arrastrando los pies y se subió con cuidado a su espalda. Hajime Kasimo se puso de pie, cambió su peso, acomodó sus piernas y comenzó a caminar hacia adelante. La brisa de la montaña les rozaba los oídos, trayendo consigo el aroma de la hierba y los árboles. Recostado boca arriba, Rinko sintió de arrepentimiento que, quizás no era tan cansado después de todo. Agárrate fuerte. Hajime Kasimo dijo de arrepentimiento, sin previo aviso. Antes de que Rinko pudiera reaccionar a lo que él quería decir, sintió una sacudida arrepentida bajo sus pies. Una enorme oleada de energía maldita surgió de las plantas de los pies de Hajime Kasimo, y un tenue rayo azul crepitó y explotó a su alrededor, provocando que todo su cuerpo se entumeciera. «Oloye. ¿Qué estás?» No terminó la frase. El paisaje ante sus ojos se transformó instantáneamente en bloques de color borrosos, y el sonido del viento que le azotaba los oídos se convirtió en un silbido agudo. Instintivamente cerró los ojos, sintiendo como si una mano gigante invisible la arrastrara hacia adelante. ¡Ah! Su grito fue destrozado por el viento y quedó atrás. Rinko se aferró con fuerza al cuello de Hajime Kasimo, sintiendo como si su alma los persiguiera frenéticamente, incapaz de alcanzarlos. Una hora después. A 3 kilómetros de Edo, la velocidad de Hajime Kasimo finalmente disminuyó y se detuvo bajo un viejo algarrobo. «Ya estamos aquí», dijo, con un tono tan relajado como si acabaría de salir a dar un paseo. Rinko, tumbado boca arriba, no respondió. Hajime Kasimo giró la cabeza para mirar. El rostro de la chica estaba pálido como el papel, sus labios sin color y sus ojos miraban fijamente al frente, como si aún no se hubiera dado cuenta de que había aterrizado. Komae sacudió suavemente los hombros. El cuerpo de Rinko se balanceaba al compás de él, pero su mirada permanecía fija. Hajime Kasimo guardó silencio durante 2 segundos. ¿Koma muerto de miedo? Rinko no respondió. Lentamente soltó su agarre del cuello de él, sus piernas cedieron y se sentaron en el suelo, luego comenzó a tener arcadas. Hajime Kasimo se quedó a su lado observándola, rascándose la cabeza. «Komae, ¿estás bien?» Rinko levantó su rostro pálido y lo miró con la expresión que uno podría usar para un loco. «¿Todo bien? ¿Cómo demonios estaba bien?» Su alma aún los perseguía desde 3000 li de distancia. «En fin, cuando te recuperes, daremos una vuelta por la ciudad a ver si hay algún hechicero de Jujutsu». Hajime Kasimo, actuando como si nada hubiera pasado, le arrojó casualmente el bastón Ryuji a Rinko. Rinko seguía sentada en el suelo, con el rostro aún pálido, pero había logrado reaccionar. Instintivamente extendiendo la mano para agarrar el bastón, lo sostuvo entre sus brazos y lo miró con la mirada perdida. Entonces tragó. Eso fue demasiado rápido. Su corazón aún latía con fuerza, sus piernas seguían débiles y su alma probablemente seguía vagando por algún lugar detrás de ellas. ¿Cómo podía esa persona actuar como si nada hubiera pasado y hablar de dar un paseo? Hajime Kasimo la miró y esperó 2 segundos. «Vámonos», dijo. «Si nos quedamos más tiempo, se oscurecerá». Rinko respiró hondo y se incorporó apoyándose en el bastón Ryuji. El bastón se sintió cálido y suave en su mano, lo que la ayudó a calmar sus nervios. Bueno, la zona a las afueras de la ciudad era más animada de lo que Hajime Kasimo había imaginado. A ambos lados de la carretera principal se instalaron puestos de todo tipo, donde se vendían bocadillos, artículos diversos y se realizaban acrobacias, mientras los pregones de los vendedores ambulantes se elevaban uno tras otro. Vendedores con pértigas se abrían paso entre la multitud, y la gente se detenía de vez en cuando para regatear. A lo lejos, se veían mujeres con niños en brazos, grupos de jóvenes e incluso algunas personas bien vestidas, de aspecto oficial, que se dirigían a la ciudad con sus acompañantes. Los samuráis que mantenían el orden permanecían apostados en las intersecciones en grupos de 3 o 5, con sus espadas brillando fríamente bajo la luz del sol. Hajime Kasimo escudriñó la zona y apartó la mirada. La presencia de hechiceros de Jujutsu, ni uno solo. Giró la cabeza para mirar a Rinko. La chica abrazaba el bastón Ryuji, daba 2 pasos y luego descansaba. El bastón era demasiado largo y le costaba cargarlo, teniendo que impulsarlo hacia arriba de vez en cuando. «Olvídalo». Hajime Kasimo cambió de dirección y se dirigió hacia la puerta de la ciudad. Rinko hizo una pausa. ¿No se suponía que íbamos a dar un paseo por fuera? ¿Por qué nos dirigimos a la ciudad?
Para divertirnos, Hajime Kasimo caminó delante para despejarle el camino, apartando con displicencia a un vendedor ambulante que casi chocó con ellos. ¿Comillas qué? Diversión. Rinko se aferró al bastón y trotó para seguir el ritmo. ¿Comillas ya no buscamos hechiceros de Jujutsu? Sí, lo somos, dijo Hajime Kasimo sin volver la vista atrás. Pero ahora mismo no hay ninguno por aquí. Ya que hemos hecho el viaje, primero os llevaré a divertiros un rato. Rinko abrió la boca, queriendo decir algo, pero se lo tragó. Coma de acuerdo entonces. Abrazó al miembro del personal, que era una cabeza más alto que ella, y dio pequeños pasos para seguir a Hajime Kasimo, mientras la multitud la empujaba. Poco después de que los dos se marcharan, dos figuras se abrieron paso entre la multitud. Jefe, ese cuadro de azúcar sí, el del conejo de M2. La mujer que hablaba vestía una túnica roja con una faja negra alrededor de la cintura, su larga melena negra azabache estaba recogida en una coleta alta que se balanceaba suavemente tras ella al alzar la mano. Era llamativa y radiante, con una mirada audaz y heroica, claramente no pertenecía a una familia común. El vendedor alzó la vista, su expresión cambió ligeramente y se inclinó apresuradamente a modo de saludo. Comillas mi señora. No hace falta formalidad, no hace falta. Tokugawa Fuka hizo un gesto con la mano, con los ojos y las cejas llenas de sonrisas. 2 pinturas de azúcar, a la cuenta del shogunato. El vendedor respondió con rostro amargo, sí, pero no se atrevió a detenerse, envolviendo hábilmente los 2 conejitos de azúcar pintados y entregándolos. Fuka las tomó y se giró para entregarle una a la mujer que había permanecido en silencio a su lado. Aquí tienes, Otaruyoshi, es tuya. Tokugawa Otaruyoshi tomó el cuadro de azúcar y leve. Era mucho más callada que su hermana, vestía un sencillo y elegante kimono verde claro, su larga cabellera caía sobre sus hombros y su expresión era dulce pero distante. Al tomar el dulce, también se mostró indiferente, como si recibiera algo rutinario. Ambas eran hijas de la familia Tokugawa. Y ambas eran hechiceras de Jujutsu. Comillas, las 3 familias más importantes de Kioto vendrán a este festival, ¿verdad? Tokugawa Otaruyoshi tomó la pintura de azúcar, con la mirada fija en la bulliciosa multitud a lo lejos. Su voz era muy suave, como si hablara consigo misma, o tal vez confirmara algo. Fuka ya se había metido en la boca el dibujo de conejo de azúcar y le había dado un mordisco, respondiendo con voz apagada al oír esto, ah, es verdad. Masticó 2 veces, tragó el azúcar y luego se puso seria. Viene el jefe de la familia Gojo. En cuanto a los otros 2, se encogió de hombros. La familia Zenin se ha mantenido aislada últimamente, alegando que están en reclusión para entrenar. ¿Quién sabe para qué se están entrenando? La familia Kamo, hizo una pausa, con un tono sutil, he oído que su jefe está aún más enfermo y no puede venir. Otaruyoshi no habló, solo se acercó levemente. El cuadro de azúcar con forma de conejo seguía en su mano, intacto.